Este es un mensaje del pastor Robert Carrasquillo, pastor de la iglesia New Life en la ciudad de Orlando. Esperamos que esta palabra poderosa transforme su vida y sea de bendición. Si nos quiere visitar, estamos ubicados en la 2820 North Alafaya Trail, Orlando. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Nos puede visitar en nuestra página de Facebook, Iglesia New Life. Que el Señor les bendiga. Voy a estar predicando hoy sobre no pierda la esperanza. En Ezequiel 37, 1 al 7. Bendito Dios. Estudiaba estos versículos bíblicos, bendito Dios, y de verdad que tienen una enseñanza pero maravillosa, tremenda, hermosa, 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 hermosa. Ezequiel 37, comenzando en el versículo 1 hasta el 7, pero luego usted en su casa, apúntelo y lea ese capítulo completo, para que usted se disfrute de lo que Dios puede hacer. De la nada, Dios dice, del desierto yo haré fluir agua. Ese es Dios. Desierto seco, árido, sin esperanza, sin nada. Dios dice, haré fluir agua. Y después dice, y lo haré florecer. Y después dice, y le haré dar fruto. Ese es Dios. Que de la sequedad de nada, hermano, de nada Dios produce. Así que lo que usted pueda estar pasando, la petición que tú puedas tener ante Dios, podrá parecer algo imposible. Pero hoy vamos a ver que tenemos que tener la esperanza, hermano. Porque de la nada Dios produce. Bendito Dios. Ezequiel 37, del 1 al 7, dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas las direcciones. Los huesos cubrían el valle. Eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, decía el profeta, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos y dile lo siguiente, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor de mi Dios. Y Dios dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, les rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces, mira lo que dice, entonces, esto es un después. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor, que yo soy Dios, que yo les hablo como Él me lo había ordenado. Y luego sigue diciendo que estos huesos recibieron tendones, recibieron carne y recibieron vida. Bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias en este día, mi Dios, porque hablaremos tu palabra, mi Dios. Hablaremos tu palabra, Señor, que cuando todo parece seco, mi Dios, árido, sin esperanza, perdido, en ti hay esperanza, en ti todo lo podemos, mi Dios. Hablaremos, Señor, de esta historia, esta visión que tú le diste al profeta Ezequiel, mi Dios. Una visión poderosa, mi Dios. De unos huesos secos, sin esperanza, que recobran vida, mi Dios.
En el nombre de Jesús te pido, Señor, danos la sabiduría, mi Dios. Espíritu Santo, Señor, pon palabras en mi boca. Espíritu Santo, mueve y toca corazones, Señor. Espíritu Santo, da a reconocer, pero en la profundidad, Padre, en la profundidad de nuestro ser. Adentro, muy, muy, muy adentro, Dios, que aún hay esperanza. No importando la situación, lo que ven mis ojos, mi condición, la condición de mi vecino, de mi hijo, de mi matrimonio, la condición de mi trabajo, la condición económica, no importando, Dios, tú tienes la última palabra, mi Dios. Y como la adoración, Señor, que me hablas tanto, Señor, tú sigues siendo Dios, no importando mi situación. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo y a tu iglesia para tu gloria y tu honra. Amén, Dios. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre el valle de los huesos secos. Bendito sea el nombre del Señor. El valle de los huesos secos es una visión que Dios le da a uno de sus profetas, uno de los profetas muy reconocidos, el profeta Ezequiel. Y fue una visión de impacto, hermano. Fue una visión hermosa. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor tiene calor. Y Dios le provee a Ezequiel esta visión, bendito Dios, porque él quería hablarle a través de la visión al pueblo de Israel. Y aunque vamos a ver en la visión que la visión Dios lleva a Ezequiel a un valle de hueso seco, este valle de huesos secos representa nuestra vida, representa la condición de tu vida y de mi vida. Puede ser antes de llegar a Cristo, puede ser en el caminar, puede ser hoy. Pero hay momentos en nuestra vida que nosotros tenemos que entender que las situaciones, la problemática, lo que enfrentamos hace que nosotros seamos como esos huesos secos, que necesita aliento de vida, que necesita un cambio. Y hemos estado hablando desde febrero, básicamente, que comenzamos todas las predicaciones. Estuvimos hablando de la importancia de vivir en la palabra. Y comenzamos a predicar sobre la importancia de meternos en la palabra, de entender la palabra y de vivirla. La semana pasada hablábamos de que teníamos que regresar a la senda antigua. La senda antigua es aquello que Dios ha provisto para bendecir tu vida. Y hemos estado hablando de lo que es vivir en el Espíritu. Lo que es tener esa relación con Dios y desarrollarnos con Dios. Bendito Dios. Ya este año, hermano, ya estamos en mayo. Ya se nos fue la mitad del año. ¿Se acuerdan el final de diciembre que siempre hacemos nuestras promesas? Dios, prometo y quiero y espero y todas estas cosas. Y en el transcurrir del año, compartiendo con muchos de ustedes, yo he disfrutado con ustedes sus bendiciones, he disfrutado los éxitos y también hemos enfrentado junto a las batallas en oración, ¿verdad? Porque esa es la vida la que comenzamos a correr y dentro de que sabemos que Dios está con nosotros, disfrutamos las victorias, bendito Dios, y peleamos, bendito el Señor, cuando enfrentamos los obstáculos y las batallas. Pero solo puede haber un milagro de Dios si estamos enfrentando un problema, una circunstancia, ¿verdad? No puede haber milagro si no hay, ¿verdad? Si no hay algo que estamos enfrentando. Así que muchos queremos ver un milagro, pero algunas veces no queremos enfrentar las circunstancias. Me acuerdo cuando hablaba con mi hermano Jesús hace un tiempo atrás, verá la experiencia que tuviste. Jesús me decía, pastor, yo veía que a todo el mundo le pasaban milagros y pasaban cosas. Me dice, hasta que yo enfrenté una situación de crisis y de allí Dios me sacó.
entonces yo vi manifestado lo que es el poder de Dios y el milagro de Dios en mi vida. Así que si tú estás pasando por una situación, una crisis familiar, de enfermedad, con tus hijos, de trabajo, económica, esto es un momento para esperar en el impacto y el poder de Dios sobre tu vida. Este es el momento que Dios está preparando para que tú entonces puedas recibir la bendición y el milagro de Dios. ¿Se acuerdan del milagro de Jesús? Cuando vinieron los fariseos y le preguntaron a Jesús, contéstame, después de ese milagro que tú hiciste con ese muchacho, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? La contestación de Jesús fue simple. La contestación de Jesús fue, esto sucedió, esta enfermedad que este niño tenía, la tenía porque Dios lo había permitido para él manifestar su gloria y su poder sobre él. Así que la oportunidad que tú y yo tenemos cuando enfrentamos una situación negativa es que le estamos dando la oportunidad a Dios a hacer un milagro y luego manifestar los milagros y las maravillas de nuestro Dios. Así que nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde, siempre hay oportunidad. Aquellos que son deportistas, que vemos unos cuantos aquí, ¿se acuerdan de Yogi Berra, que era un catcher de los New York Yankees? ¿Se acuerdan, verdad, hermano? Una vez le dijeron a Yogi Berra, le dijeron, está todo perdido, el juego se va a perder. Y él dijo, hasta que no se dé el out 27, el béisbol tiene 27 outs. Y él dijo, hasta que no se dé el out 27, hasta ahí hay esperanza, se puede ganar todavía. Y así es la vida que nosotros tenemos que enfrentar. Entender que hay esperanza. ¿Ustedes se acuerdan de Rocky, el boxeador que hicieron como 60 películas de Rocky? Todavía anda viejito por ahí haciendo películas peleando. Eso es tremendo. Ese es Hollywood. Ajá. Rocky en la esquina con los ojos así, todos partidos, ya no veía, estaba ciego. El coach le decía, Rocky, voy a tirar la toalla. Y él decía, no tire la toalla. Me dice, córtame el ojo para ver un poquito y yo sigo peleando. Porque aquí todavía hay esperanza. Parecía todo perdido. Él decía, pues no tire la toalla. No la tire. Ayer mismo, antier, hablaba con mi esposa, pusieron en Facebook. Facebook es bueno para muchas cosas. Un sobrinito, 6 añitos, allá en Puerto Rico, un peloterazo salió, aquel muchacho, peloterazo salió. En un juego de la serie final, perdiendo por 3 carreras, el nene bateando con los muchachos en base, el juego en la última entrada parece perdido y en el video salió. Mi hermano lo estaba grabando, el abuelo estaba... Se escucha todo el mundo gritando. Aquel muchachito metió un palo como de 150 pilas, sacó por encima de la verja. Un nenito así, pero una cosita así de chiquita. Yo le decía a mi hermano, ¿y dónde el muchacho sacó fuerza? Aquel juego parecía perdido hasta que aquel muchacho la sacó por encima de la verja. Así es nuestra vida. Nuestra vida es aquella que parece que, mire, que ya esto está malo. Y Dios dice, no tires la toalla. Dios dice, todavía el juego no se ha acabado. Todavía hay una oportunidad. Esa última oportunidad de batear, todavía la tenemos. Y allá sucede algo en el juego y ganamos en el final. Me dice, y así es nuestra vida. Nuestra vida, hermano, se puede comparar al deporte. Que al final parece que estás perdido. Y el Rocky decía, no tires la toalla. Voy en este último round. Y ganó en ese último round. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, eso es lo que Dios quiere que sea nuestra actitud de vida. Todavía esto no se ha acabado. Todavía hay esperanza. Todavía se puede, bendito Dios. Y dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿qué dice? Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Si el campeón está de mi lado, si el que batea los jonrones está de mi lado, tranquilo. Esa última oportunidad, aquí hay esperanza todavía. Y así es Dios. Que Dios dice, tranquilo, tranquilo, hijo mío. Me dice, yo estoy contigo. Todavía hay esperanza. Todavía se puede. Bendito sea el nombre del Señor.
Y esta fue la experiencia que tuvo Ezequiel, el profeta. Y el nombre de Ezequiel, su significado es Dios fortalece. Y la historia que nos habla de un momento en que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, había sido llevado esclavo a Babilonia. Ellos habían sido atacados. Así que el pueblo de Israel ya no estaba en su territorio, en su lugar de adoración, en su lugar con su rey. No estaban. Estaban en un lugar en Babilonia. Y habían tres cosas que el pueblo de Dios echaba de menos. El pueblo de Dios no tenía su tierra. Aquella tierra que Dios le había prometido, que se le había dado, que fluía leche y miel, los habían sacado de su tierra porque estaban en exilio en Babilonia por desobediencia. Así que no tenían su tierra, no tenían su rey tampoco. El rey que los dirigía, el rey que era su líder, no lo tenían porque estaban en exilio. Y peor aún, había una tercera cosa que no tenían. No tenían lugar donde adorar. Ya el templo había sido destruido, ya no había templo para adorar. Y ellos estaban en el exilio, ellos estaban en Babilonia. Y hay un salmo que me viene a la mente ahora, y lo voy a parafrasear, pero el salmo dice: Dios, ya no te adoraremos y vamos a coger nuestras arpas. Nuestras arpas las cogeremos, mire, y las vamos a poner en la pared. Ya no vamos a adorar más, porque el lugar de adoración lo habían perdido. Así que nosotros en nuestra vida tenemos que entender que hay momentos en nuestra vida que nos sentimos así. Nos sentimos en desolación, nos sentimos en soledad, nos sentimos con desesperación, nos sentimos con tristeza, con soledad, nos sentimos incómodos, nos sentimos discriminados. Nos sentimos que en nuestra vida los planes que habíamos realizado, que queríamos realizar, ya no están. Nos sentimos que las enfermedades ya están tomando dominio de nuestra vida. Nos sentimos que la condición económica en la que estamos no podemos hacer más nada al respecto. Oportunidades de negocio fracasadas, situaciones de familias, frustraciones en la vida, momentos en la vida que algunas veces nos detenemos y tenemos que decir a Dios: Dios, ¿y ahora qué? Esa era la condición del pueblo de Israel. Este era el cuadro y la situación que tenía el pueblo de Israel. Pero esto es una imagen de lo que sucede en tu vida y en nuestra vida cuando ya seguimos tratando, hermano, como en un mar profundo. Imagínense en un mar profundo con un botecito pequeño y sin motor, a remo. Seguimos en contra de las olas y vemos que no avanzamos. Así hay veces que nos sentimos en nuestra vida. Pero lo que tú y yo no podemos perder es la esperanza. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque tenemos al dueño del oro y la plata. Porque que tenemos de nuestro lado al que dijo: si estamos con Dios, ¿quién en contra de nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora hay momentos en nuestra vida que le decimos a Dios: ¿y ahora qué? Me acuerdo en una ocasión, hermano, recién casadito, yo estaba con mi esposa y nos fuimos a comer a un lugar. La primera vez que comparto esto, pero cuando yo leía esto, hermano, yo decía: hay momentos en nuestras vidas que tú y yo tenemos que tomar decisiones. Recién casadito, hermano, perseverando en una iglesia con el pastor Félix. Me acuerdo, salí a comer un día con mi esposa. Todavía Matthew no estaba. Y ella me hizo una pregunta, hermano. Una pregunta normal de matrimonios en una mesa comiendo.
Y mi esposa me preguntó, ¿cuáles son tus planes futuros? ¿Verdad? Para ponernos de acuerdo. Vamos a ir ya poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? Como matrimonio, ¿qué queremos ser en nuestra vida? Y yo siempre le digo a ella me dice, negro, nunca entendí que aquello iba a moverte tanto, ¿verdad? Y cuando ella me hizo aquella pregunta, hermano, yo temblé. Le voy a decir por qué. Porque los últimos 5 o 6 años de mi vida habían sido años bien difíciles. Había enfrentado un divorcio, había enfrentado la separación de mis hijos, había enfrentado, hermano, ya yo era ministro en ese tiempo y por situaciones de iglesias y de hombres, ya yo no podía predicar, ya yo no podía enseñar, me sentaron. Y yo le decía, Dios, pero es que tú me llamaste, Dios. Yo escuché tu palabra, yo sé lo que tú me dijiste, Dios. Y cuando ella me hace esa pregunta, y ahora, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Cuáles son nuestros planes? A corto plazo, a largo plazo. Hermano, salieron todos aquellos huesos secos que yo estaba corriendo esos últimos 5, 6 años, 7 años de mi vida. Y salieron a luz en aquel momento. Ella no se dio cuenta. Era algo interno, era yo interno. Y yo le decía a Dios, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer? Tengo un matrimonio, tengo una mujer excelente. Me has dado lo que te pedí en oración, Dios. Pero el problema soy yo. Estaba trabajando con unos huesos secos que yo no entendía. Y le decía a Dios, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer? Me dice, esos son los momentos en la vida que Dios nos lleva. Y que Dios nos confronta. Y que Dios nos enfrenta. Me dice, y yo estaba ahí como el pueblo de Israel. Ahí yo me confronté y me enfrenté como estaba el pueblo de Israel. Enfrentando al profeta unos huesos secos. En mi vida ya no había esperanza. Ya me habían tronchado lo más que yo amaba. Predicar, enseñar. Me dice, me sentía frustrado, hermano. Pero esos son los momentos de la vida que uno entonces tiene que ir a Dios y decir, Dios, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer ahora, Dios? La Biblia dice, Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Jesús vino a dar esperanza donde no hay esperanza. Jesús vino a cambiar la condición de tu vida. Y en aquel momento de mi vida yo entendía que era mi tiempo. Dios, o me ahogo o me hundo o tú haces algo. Y les voy a ser honesto, hermano, haciendo memoria, algunos 16 años atrás de esto, haciendo memoria. Ya yo tenía en aquel momento como 15 años en el Señor, muchos años predicando y enseñando la palabra. Pero en aquel momento de mi vida, yo le dije, Dios, ¿y ahora qué yo voy a hacer, Dios, ahora? Y yo entendí que Dios tenía que hacer algo, hermano, si no, yo no podía. Yo sabía la promesa de Dios, yo sabía lo que Dios me había dicho, pero Dios es el Dios de esperanza, que de la nada Dios produce. Que cuando tu mente dice, y ahora Dios, yo no veo nada, esto es imposible. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Esa es la esperanza que Dios pone en tu vida y en la mía. En Marcos capítulo 9 nos dice la Biblia lo siguiente. En Marcos capítulo 9 versículo 17 dice que había un hombre que trajo a su hijo a Jesús porque tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tomaba empezaba a botar humos por la boca y hasta se echaba en el fuego. Aquel muchacho era mudo, tenía intención de suicidio, tenía un espíritu inmundo que lo dominaban. Y fue donde Jesús, hermano, porque Jesús da esperanza. Este hombre, Jesús le preguntó lo siguiente, y Jesús le dijo, ¿desde cuándo este jovencito está así? Y él le dice, desde muy niño. Así que hacían años esta situación estaba.
Así que yo me imagino que su papá lo había llevado a los mejores psicólogos, a los mejores doctores, a los mejores consejeros, lo había llevado a los líderes religiosos. Él había hecho todo para poder bendecir a su hijo, pero no había encontrado nada. Pero tenía la esperanza. Escuchó que Jesús podía hacer la diferencia en su vida. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Y le dijo, desde niño. Mira lo que Jesús le dijo, hermano. Y yo creo que ahí está una de las claves para tú y yo tener la bendición de Dios y recibir lo que Dios ya tiene establecido para ti. Porque Dios tiene establecido bendecirte. Dios tiene establecido ya proveer. Y Dios, dice la Biblia en Marcos 9:23, Jesús le dijo al Padre, mira lo que le dice, pero no es lo que él le pregunta, es la respuesta del Padre la que me llama la atención. Jesús le dice al Padre, si puedes creer al que cree, todo lo es posible. Mira la contestación del Padre. Inmediatamente el muchacho, dice la Biblia, clamó y dijo. Así que cuando tú clamas y dices, esto es una expresión que él ni lo pensó. Dios le dijo, si cree, todo es posible. El Padre entonces clamó y le dijo, yo creo. Y añadió y le dijo, ayuda a mi incredulidad. Así que el problema nuestro, el problema tuyo y el problema mío no es que en un momento no creamos. Nuestro problema es que no le ponemos esa incredulidad en las manos de Dios. Entonces, el problema no es no creer, porque aquel hombre se lo dijo a Jesús. Le dijo, Jesús, yo quiero creer. Yo entiendo, sí, yo he escuchado todas las cosas que tú haces. Yo he escuchado que abriste el mar rojo. Yo he escuchado que abriste los cielos, bendito Dios, y cayó fuego. Yo he escuchado, Dios, tantas cosas que tú has hecho, pero mi niño está enfermo, ahora le tocó a él. Él había escuchado. Y él sabía que aquel Jesús podía y lo había hecho. Él sabía que Jesús había resucitado muerto. Él lo había escuchado. La voz se había regado. Ese Jesús resucita muerto. Ese Jesús hace que los mudos hablen. Hace que los ciegos vean. Ese Jesús. Pero cuando se enfrentó entonces con su hijo, ese era su problema. Cuando llega tu problema y cuando llega mi problema, hasta ahí estamos. Porque ahora la cosa se pone difícil. Ahora Jesús no es el problema del vecino que yo estoy orando. Ahora no es el problema de mi familiar que yo le dije que iba a orar por él. Ahora es mi problema, Dios. Y Dios te dice, si tú crees, todo es posible para el que cree. Y si no puedes creer, tu trabajo y mi trabajo es decir, Dios, Jesús, yo sé que en ti todo es posible. Yo sé que dice la palabra, todo el que cree, para todo el que cree es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo conozco tu palabra, Dios, así que yo lo creo, pero Dios, ayúdame con mi incredulidad, porque como es mi problema ahora se me hace difícil. Porque ahora mi problema se convirtió en el problema más grande. Ya no es mi vecino, ya no es mi esposa, o ya no es mi hijo, o ya no es mi papá, o ya no es el trabajo, o ya no es el jefe. Ahora es mi problema que yo enfrento con los míos. Así que me gustó, fue una confesión. Jesús, yo creo. Pero le dijo, pero ayuda mi incredulidad. Porque soy incrédulo. Así que fue una confesión que este hombre le dice a Dios. Así que Dios hablando con Ezequiel, ¿verdad? Enfrenta a Ezequiel y lo lleva a un valle de huesos secos. Y dice que era un valle completo. Había multitud de huesos. Imagínate un cementerio como de 150 años de viejo.
que hay 150 años de gente que ha muerto y lo han enterrado en aquel lugar. Por años, por siglos. Y que Dios te lleve a aquel lugar. Huesos por donde quiera. Y Dios le pregunta a Ezequiel y le dice, Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Dios le está diciendo a Ezequiel, Ezequiel, ¿tú crees que ese problema que tú estás enfrentando, que está enfrentando el pueblo de Israel, tú crees que esa cautividad que está enfrentando el pueblo de Israel, tú crees que esos huesos vivan, tú crees que hay esperanza? Dios te está diciendo, ¿tú crees que tú tienes esperanza con lo que tú estás enfrentando? Cuando tú estás viendo por tus ojos que los huesos están secos, que ya no hay oportunidad, tú lo estás viendo, yo lo estoy viendo. Pero dice la Biblia que en Cristo se puede. Así que Dios le hace la pregunta, Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Yo me puse a pensar esto, hermano. No es solamente que vivan los huesos. Es que cada hueso que había allí encontrara el cuerpo a quien pertenecía. Así que podía haber un brazo en una esquina, un pie en otra esquina, un dedo en otra esquina, en millas de huesos secos. Así que el problema no era ni que viviera, eso en mi mente. El problema no era que vivieran los huesos, el problema era decir, Dios, lindo se va a ver un huesito, un brazo chiquito con una pierna larga. Pero eso es mi mente. Esa es mi mente finita. Así es que yo pienso cuando Dios me dice que puede ser un milagro grande. Yo veo lo imposible. Y era lo que me llegaba a la mente. Yo decía, Dios, pero pueden vivir los huesos si tú quieres. ¿Y cómo se va a encontrar un hueso con otro? Me dice, porque Dios es Dios. Y porque no importa la situación que tú tengas, hay que seguir diciéndole a Dios, pues tú sigues siendo Dios. No es el problema que mis ojos vean. Mira mi mente. Mi mente decía, yo conozco la historia de Dios. Yo sé que esos huesos, van a vivir. Pero mi mente decía, ahora, ¿y Dios? ¿Y cómo tú vas a pegar esos huesos? ¿Cómo tú vas a encontrar a esa gente? Me dice, porque Dios es Dios. Y mi mente infinita podrá ponerle obstáculo a Dios, pero cuando Dios dice voy a bendecir, Dios bendice. Cuando Dios dice hasta aquí la enfermedad, hasta aquí la enfermedad. Cuando Dios dice, yo voy a entrar en esa depresión y yo te voy a ayudar. Me dice, hasta ahí llegó, hermano. Olvídate lo que diga el psicólogo. Porque Dios entra a la fibra del corazón del hombre. Porque Dios conoce tu necesidad. Ahora a mí me gusta la respuesta del profeta. Hay hombres sabios, hermano. Dios le dice, ¿vivirán esos huesos? Probablemente Ezequiel miró todos aquellos huesos y pensó lo mismo que yo pensé. Que muchos huesos hay aquí, ¿cómo se van a pegar todos esos huesos? ¿Cómo se van a pegar? ¿Sabe lo que le dijo Ezequiel a Dios? Ezequiel le dijo a Dios, Dios, tú lo sabes. Ezequiel le dijo a Dios, la expresión fue, Dios, tú lo sabes. Pero lo que él quiso decir es, Dios, como tú tienes el control y el poder sobre todas las cosas, tú lo puedes hacer. Cuando venga lo imposible a tu vida, tú tienes que hacer entonces un recuento en tu mente y decir, ok, Dios, cuando no había nada, tú dijiste, créase la luz. Cuando no había nada, tú dijiste, sepárense las aguas de la tierra. Hermano, y varios millones de años todavía están separaditas, ¿sabes? ¿Usted sabe por qué? Porque el mar no entra en la tierra. Porque Dios le dijo que no entrara. Los físicos podrán decir todas las cosas lindas de la física porque Dios creó el mundo. Y Dios creó las leyes físicas. Pero Dios dio un mandato. Y usted párese en la orilla de la playa para que usted vea. Usted sabe que esa playa no va a pasar de ahí. A menos que suceda un fenómeno natural, ¿verdad? Pero usted lo sabe. Y yo lo sé porque Dios lo hizo. Así que cuando usted tenga alguna situación que usted entienda que no hay oportunidad, entienda que Dios de la nada creó el cielo y la tierra. Aún más grande
creó al hombre del polvo de la tierra. Dios creó lodo, hermano. Le dio forma. Y le dijo, ahí estás, hombre. Ese es Dios, que del polvo de la tierra, del lodo, creó. En una ocasión había un ciego que llegó donde Jesús, porque Dios hace como Él quiere, hermano. Un ciego llegó donde Jesús. Jesús, tú puedes hacer la diferencia en tu vida. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Se inclinó, cogió tierra, le echó saliva, hizo un lodo y se lo pegó a los ojos. Dice, vete, lávate que estás sano. Pero ese es Dios. Si llega a ser ahora, hermano, le sacan un pote de sanitizer. Me dice, yo no sé cuántas bacterias aquí, vamos, límpiate, pero toma, lávate, vete. Dios hace como Él quiere. Cuando Naamán allá se enfrentó al profeta, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquello? A Eliseo. ¿Cuál era la mente de Naamán? Un hombre de reputación, ¿verdad? En Siria. Él iba en su mente, hermano. Mira lo que es el hombre cuando Dios quiere hacer un milagro. Este hombre tiene lepra. Por gracia y bendición de Dios, su sirvienta era de la tierra de Israel y conocía. Y le dijo a su amo, le dijo, amo, hay un profeta por allá, hay un profeta que Dios lo usa y te puede sanar de esa lepra. Y le dijo, vamos para allá. Y allá preparó sus riquezas y todo lo que él quería y se fue en su carruaje con sus sirvientes, se fue a donde el profeta. Pero el problema era que él iba por el camino diciendo, ahora yo llego donde el profeta y como yo soy Naamán y como yo tengo estatus y como yo estoy bien vestido y como yo llevo toda la riqueza que yo sé que voy a impresionarle al profeta, cuando yo llegue allí, y eso lo dice la Biblia, eso no es pastor pensando, esto es bíblico. Dice la Biblia que cuando él iba de camino, él iba pensando, ahora sale el profeta, pone la mano, me dice en el nombre del Dios de Israel eres sano y se me va la lepra. Y cuando él llegó allí, el profeta ni salió a recibirlo. Ese era el primer problema. Es que yo tengo reputación. Entonces, ¿qué le pasó a Dios? A mí todos los hombres me tiran alfombra roja. El profeta ni salió, mandó al sirviente. Y le dijo al sirviente, dile a este hombre que se vaya al Jordán y se tire 7 veces. Y a la 7ª sale limpio. Y mira esto, mira la mente del hombre, hermano. Esta es la mente del hombre que no puede entender al Dios infinito, de su amor y su grandeza y su misericordia. Le dijo la receta cómo iba a ser sano y empezó a pelear. Dice la Biblia que sus siervos le tuvieron que llamar la atención y decirle, te acaban de dar la receta para ser limpio. ¿Cuál es el problema? Dice, tú sabes todos los ríos que hay limpios y me mandó al río más sucio que hay aquí. Esa era la pelea de él. Dios le había dado la receta ya para ser sano y se puso a pelear porque no había sido como él quería, que el hombre saliera y me pusiera la mano y ya estaba sano. Me mandó un río sucio a tirarme 7 veces y sus mismos siervos le dijeron, solamente hazlo. ¿Quieres recibir la sanidad? Sé obediente. Hay problemas, hay veces que no recibimos porque no somos obedientes. Hay veces que queremos las cosas a mi manera, a mi forma, como yo quiera. Cuando Dios es claro en su palabra. Cuando Dios puso directrices precisas y exactas para que tú y yo no nos equivoquemos. Cuando Jesús dice en su palabra, hay muchos que me dicen, que yo tengo a Dios en mi corazón. Y dice, amén, yo también lo tengo. Pero dice la palabra que vayamos en armonía y adoremos a Dios los hermanos juntos.
Cuando dice la palabra, ¿verdad? Que seamos obedientes, que nos alejemos del pecado. Cuando la palabra nos da directrices precisas y nosotros queremos cambiar las directrices de Dios. De las cosas que debemos hacer en nuestra vida, hermano, ser obediente, punto y se acabó. No busque más cosas. No busque para añadir ni para quitarle la palabra que Dios ha sido. Así que dice la palabra, nada es imposible para Dios. Jeremías en una ocasión dijo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. En 2 Corintios nos dice la palabra, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Cuando Dios dice sí, hermano, no hay quien lo cambie. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el profeta le dice a Dios, Dios le dice, ¿tú crees que estos huesos se pueden? Y el profeta dice, Dios, solamente tú lo sabes. El profeta fue sabio, ¿verdad? Y le dijo, Dios, yo sé que tú tienes el poder. Yo te he visto hacer cosas grandes, Dios, pero tú sabes si estos huesos van a vivir. Así que Dios le dice, bendito Dios, al profeta y le dice, habla en mi nombre a estos huesos. Habla en mi nombre a estos huesos. Dios le está diciendo al profeta, eso que no vive, eso que está seco, eso que no tiene esperanza, en eso que ya tú te rendiste, en eso que ya tú dices que ya tú no puedes, en eso que ya tú dices, Dios, ya yo no sé lo que tú tienes conmigo. En eso Dios le dice, habla en mi nombre a tu problema. Así que si algo Dios nos enseña es que tú y yo podemos identificar el problema y hablarle al problema en el nombre de Jesús. Porque lo que Dios le está diciendo a Ezequiel, le está diciendo, tú ves eso que no vive, tú ves eso que está muerto. Me dice, háblale porque yo voy a cambiar las circunstancias de este pueblo. Porque los huesos lo que tipificaban era los problemas y las situaciones que estaba pasando el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué hablarle a aquellos huesos? ¿Por qué profetizarle? ¿Y por qué enfrentar una situación que parece que no tiene remedio? Porque tú y yo sabemos que tú y yo no podemos, pero en Dios podemos. Tú y yo sabemos que nuestra mente y nuestro corazón y nuestras emociones probablemente perdieron la esperanza. Pero sabemos que lo que tú y yo no podemos hacer, Dios lo puede hacer. ¿Ustedes se acuerdan de Job? Dice la Biblia que Job, un hombre prominente, con bendición, con una familia hermosa, me dice, perdió todo lo que tenía. Al final, hermano, estaba en un hoyo lleno de lepra. Los amigos dicen que iban y le decían, ¿qué pasó, Job? Pecaste, que estás así. Así te tiene Dios. La mujer hasta le dijo, mira, Job, maldice a Dios y muérete. Mira cómo tú estás. Y dice que con tiesto se rascaba la lepra que tenía. Así estaba la condición de aquel hombre. Pero Job había creído en Dios. Job sabía que Dios podía hacer un cambio. Job sabía que aunque había llegado al momento decisivo de su vida, Job sabía que él estaba enfrentando aquellos huesos secos. Pero ¿sabe lo que Job exclamó? Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque sea del polvo, me ha de resucitar. Job nunca perdió la esperanza. Job sabía que para él era imposible, pero el Dios que él le servía, aunque fuera del polvo, lo iba a levantar. Así que lo único que tú y yo no podemos perder, hermano, es la esperanza. No importando la situación que enfrentemos, no podemos perder la esperanza. El apóstol Pablo,
con todo lo que pasó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, yo sé en quién yo he creído. Pablo decía, puede pasar lo que pueda pasar en mi vida, pero yo sé en quién yo he creído. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando David enfrentó a Goliat, la única razón por la cual un ejército con armas, con espadas, con casco, con protección, habían pasado ya un mes, hermano. Aquel Goliat estaba diciéndole al pueblo y los estaba retando y estaba blasfemando, estaba burlándose del Dios de Israel, hasta que llegó aquel muchachito pequeñitito. Aquel muchacho físicamente era insignificante. Cuando se enfrentó a Goliat, usted sabe lo que dijo Goliat. Lo miró, dice la Biblia. Goliat lo miró y lo vio jovencito, lo vio lindo y lo vio de buen parecer. ¿Y sabe lo que le dijo a David Goliat? Le dijo, pero ¿acaso soy yo perro? Que tú vienes contra mí con palo. Y como llevaba tanto tiempo amenazando al pueblo de Israel, amenazó a aquel muchachito chiquito. Y le dijo, a ti te voy a cortar la cabeza para que los pájaros vengan y se la coman. Le voy a decir la victoria de David. David sabía que físicamente no tenía oportunidad. Muchachito jovencito contra un gigante de casi de 8 pies y medio, 9 pies. No había oportunidad. La espada de aquel gigante era más grande que él. Pero él nunca miró el problema. Él no miró la magnitud del problema. Él no miró al gigante del 9 pies. Él miraba al Dios que él le servía. Él decía, si ese gigante mide 9 pies, yo me imagino que mi Dios con un dedito, míralo, lo puede aplastar. Así que él no miraba el problema que él tenía al frente. Él miraba la grandeza del Dios que él le servía. Y sucedieron dos cosas. Número uno, él exclamó por su boca y él le dijo al gigante, no es este muchacho flaquitito y pequeñito y jovencito que tú ves aquí. Dice, tú podrás venir a mí con espada y con lanza y jabalina, pero yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová. Grande, poderoso, fuerte, que no ha perdido una batalla, bendito sea el nombre del Señor. Jehová te entregará, mira lo que le dice, mira a ver si fue atrevido. Le dijo, Jehová te entregará a ti hoy en mi mano. Y él le dijo, yo soy el que te voy a cortar la cabeza a ti. Me dice, no por lo que yo soy, sino por el Dios que está conmigo. Pero mira la actitud que tuvo David. No es lo que tú y yo digamos por nuestra boca. Es lo que tú y yo accionemos. Ya las palabras uno y el otro se lo había dicho. El gigante le había dicho lo que le iba a decir. Y David le dijo, es que yo no te miro a ti ni miro la estatura. Esto no es lo que importa. Lo que importa es el Dios que yo le sirvo, que ese es el que te va a vencer. Y dice que cuando comenzó la batalla, mira la acción del hombre de Dios y del hombre que confía en Dios. Dice la Biblia que cuando comenzó la batalla, David salió corriendo para la línea de batalla. Él no lo pensó. Él ya sabía, Dios, si tú estás conmigo, Dios, yo corro para donde está el gigante. Y mientras corría, mi hermano sacó su piedrita, la puso en su onda, empezó a correr así. Hermano, no era la piedra. Era que iba en el nombre de Jehová aquella piedra. Cuando Dios le dice a Ezequiel, le dice, Ezequiel, yo quiero que tú mires esos huesos secos. Este es el pueblo de Israel. Estos son los problemas que ellos están enfrentando. Jehová le dijo a Ezequiel, le dijo, ve y profetiza a estos huesos en mi nombre,
en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando Dios manda a Moisés que se enfrente al faraón, que Moisés le dijo, bonito me voy a enfrentar yo al faraón con ese ejército que tiene. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿En el nombre de quién yo voy a ir? Dios le dio una respuesta, tranquilo. Dios le dijo, Moisés, tranquilo. Vas en el nombre del yo soy. Así que de la misma forma que David iba a enfrentar a Goliat en el nombre del yo soy, Moisés también enfrentó a Faraón, pero no en su nombre. Le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, que no ha perdido una batalla, en el yo soy. Y esa debe ser la actitud de nuestra vida. La actitud de nuestra vida debe ser la que estoy enfrentando una situación terrible, pero no pierdo mis esperanzas. Pero todavía hay esperanza en el Señor. Así que Dios le dice a Ezequiel, háblale a estos huesos que están secos, porque la situación va a cambiar. Y yo les digo algo, hermano, y con esto termino. Dice la Biblia que Eliseo comenzó a pronunciar palabras y hablarle a aquellos huesos secos. Ahora, usted se imagina un hombre en un valle lleno de huesos secos y comienza a hablarle a los huesos. Dios nos enseña y nos muestra que tú y yo podemos hablarle al problema. Tú y yo podemos hablarle a la situación que tenemos. Tú y yo podemos hablarle a la enfermedad que enfrentamos. Todo es que lo hablemos en el nombre de Dios. Todo es que lo hablemos en el nombre de Jesús. Todo es que enfrentemos cualquier situación que tengamos y podamos hablarle al problema en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice la Biblia, y con esto termino, que cuando el profeta comenzó a profetizar a los huesos en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, Dios Jehová de los ejércitos, dice que hubo un gran ruido. Mientras él profetizaba, comenzó a haber un gran ruido. Y he aquí comenzó un temblor. Y dice que los huesos se comenzaron a juntar y cada uno encontró del cuerpo que pertenecía. Y cada hueso con su hueso comenzaron a unirse. Y dice el profeta, y yo miré, y he aquí tendones comenzaron a salir sobre ellos, y carne comenzó a subir sobre los tendones, y la piel comenzó a cubrir encima de ellos. Pero no había espíritu. Y habló con Dios, y le dijo, ahora Dios, veo el cuerpo, pero no tiene espíritu. Y Jehová lo dijo, profetiza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, espíritu. Y dice que Dios mismo sopló espíritu sobre aquellos huesos. Hermano, lo que estaba seco, lo que no servía, lo que se había perdido, lo que el profeta entendía, estos problemas no hay quien los resuelva. De momento, cuando proclamó el espíritu de Jehová sobre aquellos huesos, dice que se levantaron todos aquellos huesos, hombres de guerra, y dice que había un gran ejército, hermano, listo para la batalla. De lo que eran unos huesos secos, de lo que era desesperación, de lo que era seco, hermano. Dice que Dios levantó un gran ejército listo para la batalla. Así es tu vida y así es la mía. Hay veces que enfrentamos situaciones, hermano, que ya no sabemos qué hacer, pero Dios está dispuesto a darte la victoria. Pero Dios está dispuesto a cambiar estas circunstancias. Es que mi esposo, es que mi jefe, es que mi trabajo, es que la economía. Me dice, tranquilo, sea el hueso seco que sea, hermano, Dios te ha dado la victoria. Dios va a cambiar las circunstancias. Dios va a hacer que de ese lugar desértico salga agua. Dios va a hacer que, como no hay esperanza, se levante esperanza en tu corazón. Si hay incredulidad, preséntasela a Dios. Dile, Dios, hoy yo te presento mi incredulidad, porque yo sé que tú eres poderoso, como el padre con aquel hijo. Dios, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque como me da duro el problema, Dios, no sé qué hacer. Pero Dios es Dios, hermano. Lo único que tú y yo no podemos perder es la esperanza, porque tenemos un Dios que pelea a tu favor.
Yo tengo un Dios que pelea a mi favor. Yo tengo un Dios, hermano, que aunque yo estoy viendo la situación seca, sin esperanza, no hay oportunidad. Tranquilo. Dios quiere crear tendones, Dios quiere crear huesos, Dios quiere crear carne, Dios quiere soplar el espíritu de vida a tu problema y que tu situación cambie. Eso es lo que quiere hacer Dios. Solamente cree, hermano. Y si tienes duda de lo que Dios puede ser, preséntale la incredulidad a Dios, que Dios ha de cambiar.